verdadero prodigio está en lugares donde lo que uno puede observar es el gran valor de la presencia y la personalidad que podemos construir los humanos. Durante un número de tiempo, un número de minutos, hemos tenido el placer de escuchar a dos personas que lo único que los hace distintos, aparte de su conocimiento, es este concepto que yo venero: la presencia, la personalidad, la capacidad de decir las cosas jamás dudando de lo que tú eres. Al fin de cuentas, la personalidad es el gran prodigio de los seres humanos. La personalidad se estructura de tres cosas: las palabras que dices, las acciones que haces y la forma en que te relacionas con los demás. La gente confunde personalidad con carisma. El carisma, según San Agustín, es un don abundante en virtudes. Pero creo que el carisma ahora ya tiene un carácter neutro. Esa frase de don abundante en virtudes nos hace pensar que estamos ante una persona buena y positiva, y ahora el carácter lo tiene cualquiera. Hasta el tipo que lastime más personas puede ser profundamente carismático. Y ese es el problema que tenemos en este tiempo. O sea, la gente ha invadido espacios que antes no invadía, tocaba lugares que antes no invadía, porque habla distinto, porque piensa distinto, porque busca visiones nuevas y porque quiere cosas diferentes. Una de las grandes fallas de los seres humanos es imaginarme a alguien, yo, ustedes, nuestros hijos, que tanto valoramos, algún día sentados en su casa o en algún lugar completamente solos, preguntándose o diciéndose: si yo hubiera dicho esto, todo hubiera sido diferente. Una palabra equivocada es un desastre. Cuando la palabra falla, la política falla. Cuando la palabra falla, las relaciones fallan. Cuando la palabra falla, el ser humano está teniendo una enorme equivocación. Y la base de todo es la gran personalidad, que es lo que todos debemos saber cultivar. Todos tenemos la capacidad de retener cosas. Es importante la personalidad, el conocimiento, la personalidad y la presencia de las personas que acabamos de ver es las que nos permiten retener frases en nuestra cabeza, ideas que verdaderamente puedan ser replicadas por ustedes, que es el fin específico de esto, la réplica. Yo quisiera hablar un poco solamente sobre el gran valor que significa expresarse, señores. El gran tesoro que es conmover a los demás. El hecho de que te escuchen, de que alguien quite tiempo, que ahora la gente tiene prisa, la gente tiene urgencia y la gente no quiere más que escucharse a sí mismo, y se quite un poco de tiempo para decir: te voy a escuchar. Quisiera, de alguna manera, aprender algo de tu persona. Ese es el sentido específico de la palabra. Nietzsche, un filósofo alemán, decía: si no entiendes las palabras, que por lo menos el sonido te conmueva. Eso es fundamental. El sonido de las palabras. Enamórense de las palabras y retengan todas las palabras, porque por esas palabras van a ser recordados. No van a ser recordados por las casas que construyan, los hijos que tengan, las herencias que dejan. Van a ser recordados por una idea que sirvió para que alguien tuviera un rumbo que seguir. Todo se puede retener si sale de una gran personalidad. Creo que alguien hizo una pregunta de dónde había sacado su dinero, buscaba el patrocinio Orson Welles para ser el ciudadano Kane. Alguien anda por ahí, ¿no? Alguien lo preguntó. Sí. No sé si este señor que levantó la mano, ¿quién fue el que levantó la mano para preguntar sobre eso?, se acuerde de una gran anécdota de Orson Welles con Winston Churchill. Orson Welles estaba veraneando en un hotel en el Lido, en Italia. Sí, ya había triunfado. Ya estaba de este tamaño, no era el señor hermoso de ahí, sino era un gordo grandioso, lleno de presencia. Y ese señor estaba en el Hotel Lido y pasó Winston Churchill, avejentado, anciano, ya había dejado de ser
el primer ministro inglés, ya era héroe de guerra, conocido por todos. Y Orson Welles estaba con un señor que estaba buscando un patrocinio para su película. Y pasa Winston Churchill y el ciudadano Kane, o sea, Mr. Wells, se levanta y le dice: Mr. Churchill, ¿cómo está? Y lo saluda de mano. Y Churchill, que no entendía quién era ese señor, pues lo saludó, le dijo: sí, nice to meet you, y se fue. Al día siguiente, Churchill, flotando en la playa porque le gustaba mucho nadar, se le acercó Wells en el mar y le dijo: tengo que agradecerle. Y él dijo: ¿por qué? Porque con el saludo de ayer me hizo ganar mucho dinero para mi próxima película. ¡Hombre! Dice: ¡qué bien! A la noche, en la cena, Churchill estaba con su esposa Clementine y pasa Orson Welles con el empresario al cual estaba buscando él timar, pues, para tener dinero. Y Churchill, que había escuchado el comentario, ve a Wells y se levanta y le dice: Mr. Wells, y le hace una caravana. Y bueno, el empresario, y se va, se sienta Churchill con Clementine y le dice: ahora sí, lo va a exprimir, le va a sacar lo que sea. Esa malicia de Churchill, unida al sentido del humor, es la palabra, señores. Es lo que ustedes tienen que cultivar. Es lo que no les debe dar miedo. Vivimos de los demás. El carisma, según yo, como dicen los jóvenes de ahora cuando discuten con uno, que lo bañan de insultos y luego dicen: según yo. ¿Sí? El carisma, según yo, no se ve en la presencia, se ve, se siente en la conexión interpersonal. Ahí se va a ver el carisma, conectándose con los demás, atreviéndolo a mirar, a decir cosas distintas. La malicia de Churchill fue por cultivar la palabra. Después tuvimos una persona que habló de debates y habló de la palabra mágica en Estados Unidos, John Kennedy. Y les puedo decir una cosa: el presidente más recordado de los Estados Unidos, inclusive más que Obama tuvo la gran ventaja de que lo siguiera un demente, y por eso ahora piensa que ya Obama es como Fray Martín de Porres, le falta hacer milagros. ¿Sí? Lo que pasa es que el siguiente fue un berrento, es un líder carismático, no sirve para nada más. Ese hombre, John Kennedy, guapo, con presencia, hermoso, el atlético, héroe de guerra, todo tipo de medallas. Era un señor que tenía síndrome de Addison, tenía malas glándulas suprarrenales, le provocaba cansancio, le provocaba fatiga, le provocaba depresiones, lo hacía que se saliera a llorar a los jardines de la Casa Blanca. Tenía un problema terrible de osteoporosis precoz, tenía la columna hecha pedazos. El hombre más juvenil, más hermoso, más bello de la República de los Estados Unidos era una piltrafa a nivel de salud. ¿Qué lo hizo maravilloso? Sus palabras, sus ideas, su cercanía a los demás. Ese era John Kennedy. Hay un libro maravilloso que se llama En la salud y en la enfermedad, donde ahí ustedes pueden ver todo tipo de enfermedades de los grandes mandatarios, y se van a dar cuenta que hemos estado en manos de personas muy desconfiables. ¿Sí? La palabra es una maravilla, y una palabra te puede provocar un enorme desencanto. Voy a decir una anécdota personal, no puedo decir el nombre, pero una persona me llamó para que lo ayudara a ser presidente de la República. Y llego yo, me saluda muy efusivo, me dice: ¿cómo le va, maestro? ¿Qué corbata me pongo? Y cuando yo oigo la pregunta de qué corbata me pongo, mi respuesta fue: si no sabe qué corbata ponerse, ¿para qué quiere ser presidente de la República? Y en ese momento lo único que le dije es: creo que no tengo nada que hacer. ¿Qué pasa usted? Buenas tardes. Creo que yo me voy. Le dijo: no, espérame, ¿cómo que se va? Pues sí, porque ante esas cosas, si lo que le interesa no es ver cómo conmueve a un público, cómo se acerca a una audiencia, qué comunicación se maneja, no manejar la distancia, olvidar los discursos chochos y ancianos que han imperado durante mucho tiempo y que seguirán imperando por mucho tiempo. ¿Qué caso tiene? Y me atreví a decirle, después de que me obligó a quedarme y que platicamos 3 horas y media solos, yo le dije: mire, usted no va a ganar. ¿Qué caso tiene? Me dijo: no va a ganar. Pero le juro que
si no gana, le va a ir mucho mejor, porque va a construir una carrera política y va a ser grandioso. Un año después, ni siquiera participó en la carrera presidencial. Me vio y me dijo: maestro, qué repechaje me eché, miren nada más cómo estoy. Y me dio un abrazo y nos reíamos los dos, porque al fin de cuentas, ¿por qué me di cuenta de una fragilidad? Por su palabra. Señores, la personalidad es la grandeza, la personalidad es todo. El carácter es la parte refinada de los seres humanos, es lo que ustedes esconden a los demás, es lo que no quieren decir. ¿Por qué? Porque los matan, porque los vulneran, porque los lastiman. Pero para que no los lastimen, construyan una personalidad muy fuerte, una personalidad que esté llena de arborescencia, que esté llena de seducción. Esa personalidad es la parte social de los seres humanos, ¿sí? El temperamento más la educación es el carácter. El carácter más comportamiento social es la personalidad. Y la personalidad es lo que los va a hacer atraer a los demás, lo que los va a hacer mentir, pero mentir muy bien. ¿Y de qué se van a enamorar de ustedes? De sus mentiras. No se les ocurra decir quiénes son, porque van a espantar a medio mundo, Dios santo. No hay nada más bello que una mentira. Atrás de una mentira que se revela, solamente hay una verdad que se desvela. Eso es el punto importante. Hablar tiene reglas, hablar tiene estructura. Voy a tratar en este tiempo de decirle una serie de conceptos que espero les sirva y que lo mediten mucho tiempo, pero sobre todo, atrévanse, corran el riesgo. No hay nada más bello que suene tu voz, no hay nada más triste que un silencio que no pudiste romper. Eso es el punto importante. Vamos a... Ese soy yo. Entonces, hay un cuadrillo que yo he construido para poder asesorar o para poder... Yo no enseño, lo que hago es escarbar adentro de los seres humanos para poder comunicar adecuadamente. El primer concepto es el concepto de energía, señores. Y energía no tiene que ver con fuerza, energía tiene que ver con levantar cosas. Energía es la cantidad de intensidad que debes plantear para que una idea se comunique. Esa energía es el sentido vital de los seres humanos. No es cuestión de pegar de gritos, no es cuestión de no cansarse, es cuestión de tener un enorme gusto por lo que está haciendo uno en ese momento. En ese momento absolutamente convencidos de lo que están diciendo, vale mucho la pena. Esa energía es el sentido vital de los seres humanos. Grábenselo, la energía es la primera impresión que damos en una persona. Es la primera impresión. Es lo que comunican cuando saludan a alguien y dicen: yo soy fulano y tal. En 15 segundos, ese ser humano va a tener una impresión sobre ustedes. Va a saber quiénes son ustedes. Y después tumbarle prejuicios es muy difícil. Porque no utilizaron una energía que, si no quieren utilizar en la vida, no la utilicen. Pero para el momento de comunicar, para el momento de luchar por algo, deben tener un estado de exacerbación, una arborescencia, ganas de comerse el mundo. ¿Para qué? Para que por durante 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, ustedes sean considerados un fuera de serie. ¿Por qué? Por su personalidad, por su energía. Porque cuando uno ve una presencia así, uno dice: no me importa si es inteligente, no me importa si no le sube el agua a la azotea, lo que me importa es eso que estoy viendo. Al fin de cuentas, de Churchill, que es uno de mis héroes en la vida, uno no le importa ya qué hizo, cómo lo hizo, sino la energía que aplicó para hacer todo eso y cómo ese hombre nunca se fatigó. Hay derecho al cansancio, eso es la energía, es imponerse ante los demás. Tener un sentido utilizado para durante 2 minutos hablar de manera distinta, para ser diferente. Después vuelvan a ser como son. Todo el mundo tiene derecho a vivir en su propia holganza. Pero si se van a relacionar con los demás, tengan la gran dignidad de sentirse en ese momento alguien que puede entregarle a los demás cosas muy bellas.
La siguiente cosa que deben buscar: brillantez. ¿Qué es la brillantez? Los cambios de energía que necesita una idea para que sea entendida. Al fin de cuentas, estamos hablando de valorar el sonido del lenguaje, valorar el sonido de las palabras, valorar la proximidad, la cercanía del otro. No es brillante un ser humano que sabe mucho. Es brillante un ser humano que sabe decir las cosas de una manera en que todos entienden. No hay necesidad de hacer exhibiciones de vanidad o de inteligencia. Simplemente que se entienda. Simplemente hacer que las personas lo único que saquen es una idea nueva. Eso es la brillantez. La energía y la brillantez le dan al ser humano una gran tonalidad. Lo hacen sentir un fuera de serie. Miren, estamos en la época donde todo el mundo aplaude a los líderes y no sé cuántas cosas más. Yo lo único que creo es que un líder necesita de nosotros para permanecer. Pero un fuera de serie necesita de nosotros para trascender. Y eso es fundamental. Me encanta pensar que puedo encontrar un fuera de serie y lo puedo llevar hacia un lugar donde se coma el mundo, y si después ese fuera de serie me ve para abajo, yo digo, me lo merezco, ¿para qué lo formo? ¿Sí? Por eso yo, ante los seres que triunfan, no me les acerco fácilmente, porque sé que ya cambiaron, sé que son distintos, que tienen el derecho a otras cosas, que tienen energía, no se cansaron, que tienen una brillantez para poder ser entendidos. Y vamos por una tercera característica del personaje, ¿eh? Esto es lo que ustedes deben tener. Sientan su energía, vean si son brillantes, vean si cambian. Por Dios, si tienen un hijo que habla bajito, dice, hola papá, díganle, habla fuerte, hagan lo que sea, hablen con él, háganlo conversar, háganlo entusiasmarse, sáquenlo de las dimensiones pequeñas. Háganlo sentir que todo es para ser escuchado a 2 cuadras adelante. Y se van a dar cuenta de que como en ese momento la fuerza de los demás es agradecida por vosotros. Tercera cosa que el personaje necesita tener: precisión. ¿Cuántas palabras necesito para que me entiendan lo que estoy diciendo? Los mexicanos tienen pasión por hacer introducciones. Y hacen unas introducciones larguísimas. Estoy muy agradecido en este día que estamos unidos para poder recibir el conocimiento. Ya cállese, güey, al grano, a lo que vino. Sí, es una pasión mexicana, la introducción, o como dicen los analistas políticos, poner en contexto. Lo que no entienden los analistas políticos es cuando acaban de poner en contexto su comentario, ya le cambió toda la gente porque son muy aburridos. Yo he tenido que trabajar con una gran cantidad de periodistas y de políticos, pero de periodistas del Canal 40, grandes cabezas, grandes personalidades, pero yo les dije un día, me parece muy importante que sean tan inteligentes, pero les voy a dar un consejo: en televisión, con que lo parezcan, es más que necesario. Porque no estaban pareciendo inteligentes. Porque una cosa es la palabra escrita, otra cosa es la palabra hablada. La palabra hablada es una gran responsabilidad. Es un gran festín, señores. Es el estado de excitación máxima, es el lujo de los seres humanos. Cada vez que les toque hablar, no pierdan el tiempo poniéndose tensos. Dense cuenta que es un momento de lujo. Gocen la existencia. Por 3 minutos van a ser distintos a los demás. Después ya nos sentaremos todos juntos en la horizontalidad de la miseria y no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Precisión. Y la otra, claridad. Algo que en México no es artículo prioritario. Todo el mundo es muy complicado. Y al fin de cuentas, la claridad es muy simple. ¿Qué quiero que recuerden de lo que dije? Eso es la claridad. Los maestros de primaria enseñando matemáticas en mi generación decían, ¿fui claro? ¡Sí! Y luego todos reprobaban. Algo pasaba con el lenguaje de la abstracción. Si este país tuviera más matemáticas,
seríamos un país muy impresionante. Porque tenemos el don de la verbalización. Pero nos falta la pasión por lo abstracto, por entender eso. Estas 4 cosas son las que deben estar en un personaje. En ustedes hay una diferencia enorme entre ser una persona y ser un personaje. Una persona es un ser común, un ser personaje es un ser raro. Ser raro es una muestra de libertad, señores. Ser raro no es un defecto, es una gran ventaja ante la vida. Y es aprovechar esa rareza para que los demás salgan de ese aburrimiento tan espantoso que viven. Entonces, estos 4 conceptos, este cuadrillo, por favor, grábenselo bien. Energía, brillantez, precisión, claridad, características del personaje. Si alguien me pregunta al cómo llegué a estas cosas, yo les voy a decir, parecerá sencillo, yo tardé mínimo 25 años en cómo sintetizar esto y en cómo trabajarlo en un ser humano. Porque cuando un ser humano me dice, me enseña a hablar, yo digo, si no le enseñaron en su casa, yo a mí me pregunta. Yo no enseño a hablar, enseña a uno a expresarse. ¿Qué quiere decir? Cuando uno tiene que emitir sonidos saliendo de uno para poder convencer a los demás, para poder salir adelante.